Acompáñeme a su Biblia, por favor, en el Antiguo Testamento. Profetas menores. Voy a ir así acá muy... Antiguo Testamento, profetas menores, por favor. ¿Por qué les llaman profetas menores? ¿Por qué eran menores de edad o qué onda? Profetas mayores y menores. ¿Por qué les llaman menores? ¿No saben por qué? ¿Tú sí sabes? ¿Porque sus libros son más chiquitos? Ok, bien. Pero no que su mensaje sea menos importante o algo así. Simplemente porque escribieron menos que otros, ¿no? Y vamos a platicar un poquito. Y fíjate que todavía estoy impactado de una cosa que escuché, de un lugar donde el pastor dice que él va a un cajero automático y le ordena al cajero automático en el nombre de Jesús que le dé dinero y le da. ¿Ustedes creen eso? ¿Quién cree eso? Nadie, ¿verdad? Pues en esa iglesia sí le creen, está llena. ¿Ok? Eso no es así, ¿ve? O sea, y hace ratito en la mañana hablábamos un poquito del arrepentimiento. De lo que es realmente el arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento aparece la palabra arrepentimiento, en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento, y tiene que ver, en el Antiguo Testamento tiene que ver con dar vuelta en U, ¿verdad? Darse vuelta y volver, y en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de mente, de pensamiento. Hay diferentes tipos de adversidad. ¿Alguien está pasando por adversidad aquí? ¿Por problemas? ¿Sí o no? ¿O todo se acaba bien chido? Bueno, hay diferentes tipos. A veces nuestra adversidad es consecuencia de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Otras veces enfrentamos situaciones adversas por causa de nuestra fe. Y en otras ocasiones por muchas cosas más. Pero vamos a hablar un poquito de la adversidad que viene por causa de separarnos de Dios. Vamos a ir al libro de Joel, por favor, acompáñenme ahí. La mayoría de los eruditos en la Biblia creen que los hechos que narra Joel, el profeta Joel, ocurrieron 830 años aproximadamente antes de Cristo. 830 años, ¿no? Este libro realmente está dirigido al pueblo judío en Jerusalén, pero en un sentido general está dirigido a toda la nación. ¿Ok? Joel quiere decir Jehová es Dios, y de Joel no sabemos absolutamente nada. ¿Puedes ponerme el capítulo 2 de Joel, por favor? Más que es hijo de Petuel. ¿Ok? Nada más nos dice ese dato, él es hijo de esta persona. Vamos a leer del verso 12, capítulo 2 del verso 12 en adelante, ¿ok? Vamos a ver un panorama general del libro de Joel. Ok, esta es palabra de Dios. ¿Ya están ahí? ¿Todos tienen sus Biblias? ¿Sí? ¿Todos tienen sus Biblias? ¿O algunos todavía están en WhatsApp? Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan:
Perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por tierra, perdonará a su pueblo. Por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. Y hará alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que estés con nosotros, que nos ayudes a entenderlo, a ubicarnos en él, Señor, y a ponerlo en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, un panorama rapidísimo. En el primer capítulo de Joel habla de una plaga de langostas que invadió la nación, y lo toma Joel este hecho como para ilustrar la desolación que vendría sobre la nación si no se volvían al camino de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo que más milagros pudo ver de Dios, y fue el pueblo más rebelde que hubo. A pesar de que vio todos los milagros de Dios, siempre iban en contra de los caminos de Dios, y Dios tenía que hacer cosas, jalarles las orejas para hacerlos volver una vez más al camino. Toda la Biblia, si tú la ves, termina con el fracaso. Cada capítulo, cada época, cada dispensación termina con el fracaso espiritual del hombre, y Dios tiene que hacer un nuevo pacto y tiene que estar haciendo diferentes maneras para relacionarse con el hombre debido a su naturaleza rebelde, ¿no? Entonces, todo había sido ya arrastrado por las langostas. Las langostas obviamente está hablando de un tipo como chapulín, ¿verdad? Así más grande que vuela, y consumieron todas las cosechas. Los campos estaban desérticos, y Joel considera que esta condición espiritual de la nación es la misma, está espiritualmente muerta, y es un escenario, está desértico todo ya, ha sido acabado toda la cosecha, no hay más que hacer. Joel consideraba que este evento no era casual, que no era casual que las langostas habían llegado, sino que había sido enviado por Dios para hacer reflexionar a la nación y en algún modo preparar el escenario profético para Joel. La invasión de langostas significaba mucho más que una plaga para Joel y para el pueblo de Israel. Para él, para el profeta, era como una advertencia de los numerosos ejércitos enemigos que iban a atacar a la nación de Israel. ¿Okay? Así que hay una situación muy difícil, están en una situación económica tremenda, están en adversidad. Dos situaciones: la plaga de langostas que ya estaba, y aparte se les está anunciando que en el futuro van a llegar ejércitos enemigos y van a atacar al pueblo. Y Joel está lanzando un mensaje en específico al pueblo, y el mensaje era muy fácil, era: si quieren evitar todo esto, si quieren bendición, si quieren que acabe la adversidad, lo único que tenían que hacer era ¿qué? Vuelvan a Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, que Dios le está diciendo a ese pueblo que levantó, que engrandeció, que lo llevó, que lo sacó de la esclavitud, que lo hizo una gran nación, y ahora lo han dejado. Son infieles, son rebeldes, y Dios tiene que tratar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque los ama. Pero Dios quiere cambiar el desastre por bendición y quiere protegerlos de los enemigos. Una sola condición. ¿Cuál es? Vuelvan a mí. Dice, si no, está bien, sufran las consecuencias. Dios puede cambiar la adversidad en bendición. Dios puede hacer muchas cosas. Pero muchas veces Dios usa esa adversidad, ¿sabes para qué? Para llevarnos a un punto de quebrantamiento. Porque está tratando con nosotros a causa de nuestra desobediencia y rebeldía, y empieza Dios a apretar y empieza a jalar las orejas para hacernos volver a Él.
para mostrarnos nuestra real condición espiritual, cómo estamos realmente, para hacer cambios en nuestro corazón. A veces estamos pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles, pero es a causa de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia a Dios. ¿Ves? Entonces Dios comienza a apretarnos para llevarnos a un punto donde tengamos que ser quebrantados y entonces volver a Él. Porque es ahí únicamente cuando volteamos a ver a Dios, ¿verdad? Cuando empieza a apretar y empieza la situación a ser más recia, es cuando ya volteamos y decimos, Señor, ¿verdad que sí? Mientras estamos bien, no pasa nada, ¿verdad? Verso 12. Me gusta lo que dice. Dice, convertíos a mí, conviértanse a mí. ¿Acaso no estaban convertidos? ¿No estaban convertidos? ¿El pueblo de Dios no estaba convertido? Dios les está diciendo realmente, tienen que volver a mí porque se han alejado. ¿Será que Dios nos tiene que cantar ese tipo de canciones a nosotros? Así como, vuelve a mí, dulce bien. ¿Por qué abandonamos a Dios? ¿Por qué frecuentemente dejamos a un lado a Dios y nos ocupamos de otras cosas? Cuando sabemos que la fuente de vida y todo es solamente Él. Pero preferimos ir en búsqueda de otras cosas. Y Dios, imagínate, Dios rogándoles a ellos, diciéndole, vuelve a mí, regrese, ¿no? Y me imagino así como la escena cuando alguien está muy enamorado de una persona y esa persona de repente decide tomar otros caminos y la otra persona que está tan enamorado, que es lo único que desea, que vuelva, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay miles de canciones que es que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. ¿Sí se acuerdan de esa? No, ¿verdad? Imagínate Dios cantándole a su pueblo, vuelvan a mí porque los quiero bendecir, porque los amo, porque les quiero dar lo mejor. Ya sabemos que la nación está en serios problemas, mira. Los campos, o sea, es decir, todas las cosechas ya fueron arrasadas en su totalidad. Según el capítulo 1, ha sido una destrucción total. La agricultura muere. Y si muere la agricultura, ¿qué pasa? Pues también empieza a morir la ganadería, ¿ok? Porque ya no hay que comer tampoco para los animales. Eran las actividades principales del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, ellos era su actividad principal, la agricultura y la ganadería. Y esto era un duro golpe, muy fuerte, para el panorama económico de la nación. Estaban en crisis. Como muchas veces nuestro país ha estado en crisis, ¿no? De hecho, podemos decir, a veces entramos en una crisis. ¿Y sabes qué? Dios a veces está tratando con nosotros. Cuando hay adversidad en nuestras vidas, no es solamente porque Dios te esté probando, no, es porque está tratando con nosotros. Había escasez de alimento, había falta de producción, los ganados comenzaban a morir, pero aunado a esto, parece que hay otra cosa. Aparte de que están perdiendo la agricultura y la ganadería, todavía hay una cosa más. Y dice, aguas porque vienen ejércitos enemigos sobre ustedes. Los asirios o los babilonios. Van a venir y los van a aplastar por completo. Dios sabe que eso va a venir para ellos. ¿Ves? Y Joel, como todos los profetas, asegura que su mensaje proviene de Dios, no es un mensaje propio. Y ante esta situación, el pueblo debe hacer algo. Entonces imagínate un hombre de Dios hablando a toda la nación, un mensaje de Dios y diciéndole que Dios quiere que vuelvan a Él. Pero ¿cómo quiere que vuelvan a Él Dios? ¿No? Tú y yo ya sabemos la respuesta correcta. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Ya sabemos qué tenía que hacer, ¿verdad? Nosotros ya la sabemos. ¿Pero lo sabría el pueblo? ¿Lo entenderían? ¿Lo harían? ¿Volverían a Dios? La respuesta es muy fácil, conocemos el camino, pero no queremos tomarlo. Porque a veces preferimos la mala vida que la bendición de Dios. Nos gusta la rebeldía, nos gusta ir en contra, nos gusta ser rebeldes y a veces preferimos esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo? ¿Resignarse a lo que estaba pasando? A decir, pues ya ni modo, pues ya ¿qué hacemos? ¿O debían implementar una estrategia económica, un plan de seguridad nacional? ¿O qué onda? ¿Qué debían de hacer? Era algo muy fácil nada más. ¿Qué debían de hacer? Volver a Dios. ¿Cómo? Arrepentidos. Arrepentimiento. Algo muy sencillo. Y ese mensaje es muy común en la Biblia. La Biblia es, busca a Dios,
obedece y vive conforme a su palabra. Desgraciadamente, en la mañana Mike hablaba de que dentro de las iglesias hay muchos cristianos no arrepentidos. Que no han cambiado su forma de pensar y de vivir. ¿Ves? Y tocó un texto que es durísimo cuando dice, ¿no? En Mateo 7:26 creo fue, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Y dice, en aquel día me dirán muchos, hicimos milagros en tu nombre, y Jesús va a decir, yo ni los conozco. Es gente que creía estar del lado de Dios, pero Dios dice, yo ni los conozco. ¿Ves cuál es el resultado de estar en obediencia a Dios? Pues es bendición, es tranquilidad, es protección de Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos castiga y ¿sabes qué? Nos castigamos nosotros mismos cuando nos empezamos a alejar de la palabra de Dios y cuando empezamos a vivir conforme a nuestras propias expectativas, a nuestros propios planes y voluntad. Cuando nos alejamos de Dios, lo primero que vamos a experimentar es calamidades. Pero cuando hay arrepentimiento y volvemos a Dios, Él restaura nuestras vidas, vuelve las cosas a su estado original, las modifica conforme a su propósito. Estoy hablando de gente que ha conocido a Dios y que de repente comienzan a alejarse de Dios. ¿Okay? Y conozco muchas historias de gente que tuvo una relación íntima con Dios, que conoció el amor de Dios y que de repente empezó a retirarse de Dios y ahora los ves y dices, ¿cómo te va? Pues, me va como en feria. ¿Y por qué no vuelves a Dios? Nah. ¿Ves? Rebeldía en el corazón. No queremos someternos a eso. Dice Nehemías 1, 8 y 9, si quieres ahí. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, no solamente sabérselos, sino que ponerlos por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. ¡Wow! Me encanta, ¿no? O sea, en Nehemías hay un recordatorio donde dice, Dios, si han pecado y están dispersos por causa de haberse alejado de mí, dice, si vuelven a mí arrepentidos, yo a donde estén los voy a juntar y los voy a traer a un lugar especial donde van a habitar, ¿en qué? En mi nombre. En el nombre de Dios. Es maravilloso lo que está diciendo, ¿no? Y el verso 12 de Joel encontramos 4 puntos muy importantes. Y lo primero y más importante es que dice que cómo deben devolver, cómo deben devolver a Dios en Joel 12. Dice, ¿con qué? Con todo vuestro corazón. ¿Ves? Y cuando habla de corazón, obviamente no está hablando de este músculo que bombea sangre, ¿no? Está hablando de nuestro entendimiento. Con todo tu entendimiento. El volver a Dios debe de ser de corazón, no de conveniencia o por obligación. Debe de ser un acto voluntario y debe de ser así. ¿Ves? Convencido en tu mente por completo. Es decidir entregar a Dios todo lo que somos. ¿Ya le diste todo a Dios? ¿Todo o todavía traes por ahí algo en la bolsita guardado? ¿Ves? Es un acto voluntario, por completo. Muchas veces decimos que amamos a Dios de corazón, pero la mayor parte de las veces tenemos un corazón de condominio, donde no solo habita Dios, sino que hay más inquilinos, y algunos inquilinos llegan a ser más importantes que Dios en nuestro corazón. Y estoy hablando en nuestro pensamiento, en nuestra mente. ¿Realmente Dios es el número 1 en tu vida? ¿Es lo más importante realmente? ¿Se nota que Dios es lo más importante en tu vida, en nuestras vidas? ¿O inmediatamente se ve cuáles son nuestras prioridades?
Los otros 3 elementos que menciona Dios, después de que hay una disposición voluntaria de volver a Él, son ayuno, lloro y lamento. ¿Y de qué nos habla eso? ¿De qué nos habla eso? De un arrepentimiento genuino, ¿ves? De un dolor de haber comprendido que lejos de Dios no podemos hacer nada. Es algo que no es fingido, ¿ves? Es como a veces cuando salimos a evangelizar, ¿no? Y de repente agarramos a alguien por ahí y le damos el plan de salvación así rápido y luego decimos, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y él dice, pues sí. Y le dices, ora conmigo. Y está orando la persona contigo, y está orando con el chicle acá, ¿no? Que pues, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Es arrepentimiento eso? Está hablando de un arrepentimiento, de un cambio de mente, ¿no? Como decía en la mañana Miguel. La palabra arrepentimiento, eso quiere decir exactamente cambio de mente, una manera completa de pensar, una manera completa de interpretar la vida de manera diferente conforme a la palabra de Dios. Ya no es interpretación nuestra, interpretamos la vida conforme a la palabra de Dios y vivimos conforme a la palabra de Dios. Arrepentirse no es me siento mal, no es hacer una oración como periquito, sino un cambio total a otra forma de vida. ¿Okay? Y de esta palabra que es cambio de mente, que es metanoia, de ahí viene nuestra palabra metamorfosis. ¿Okay? Quiere decir un cambio total y se debe notar ese cambio en nuestras vidas. Qué triste cuando nos llegan a preguntar, ¿no? ¿A poco tú eres cristiano? Más triste cuando a mí me pueden preguntar, ¿a poco tú eres pastor? Pues sí. Es un cambio que se tiene que notar en nuestras vidas, que hay algo diferente, ¿ves? Y luego dice, rasgad vuestro corazón. Para los judíos, rasgar sus vestidos era una señal así como de dolor, ¿no? Era una forma externa de mostrar que estoy en tribulación, estoy en dolor. ¿Se acuerdan? Cuando muchas veces hemos leído en la Biblia que se rasgaban su ropa, ¿no? Cuando según los sacerdotes escucharon a Jesús, según ellos blasfemar, ¿qué hizo? Se rompió su ropa, ¿no? Así como que, me duele. Pero aquí, para ellos era señal de duelo, pero realmente era algo externo, y no en todos los casos era auténtico. Muchas veces nada más era un show. Como muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer el show espiritual, ¿no? Un show espiritual. Y realmente algo para que me vean, para que vean que sí estoy arrepentido, para que vean cómo sufro, pero era algo que no era una realidad. Y Dios le dice, dejen de estarse rasgando los vestidos y mejor que su corazón sea quebrantado. Es algo interno, ¿ves? Es como en Isaías en el capítulo 1, ¿no? Donde Dios comienza también a reprender a la nación porque lo han dejado también. O sea, el pueblo de Israel dejó a Dios a cada rato, ¿ves? Y por eso veo la fidelidad y misericordia de Dios. Porque a pesar de que nosotros somos tan rebeldes, Dios todavía está rogándonos, ¿ves? Vuelve, ¿sí? Vuelvan a mí. Qué triste, ¿no? Que Dios tenga que estar rogando en esa manera, ¿no? Y Dios quiere que cuando volvamos con Él, sea con un corazón que realmente está dolido por la situación. Dice que Dios se duele del castigo. ¿Usted cree que a Dios le gusta castigar? ¿Le gusta meternos en disciplina? ¿Será que le gusta a Dios que se goza en eso? ¿No? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿A quién le gusta pegarle a sus hijos? ¿A ti sí? Ya, qué mala onda. No, ¿a quién sí le gusta? Ahorita vas a ver la salida, hermano, te voy a echar un montón. Nada te creas. ¿A quién le gusta pegarle a sus hijos? ¿Quién disfruta con pegarle a sus hijos? ¿Nadie? Solamente que seas muy malvado, ¿no? Pero créeme, cuando somos padres y tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad que te duele? Luego dices, chale, pero pues es que no queda, ni modo, digo, no quedaba otra. ¿Ves? ¿Por qué disciplina uno a sus hijos? Porque sabe que se están poniendo en peligro, ¿no? Que se están poniendo en peligro y que si no los frenas,
van a entrar en una situación muy dolorosa. Y antes de que entren a eso, tú los quieres disciplinar, y llamar la atención para que vuelvan a ti, para que se sujeten. Lo mismo es Dios. Así como cualquier padre amoroso se duele al castigo de sus hijos y no quisiera hacerlo, así es Dios, pero a veces la disciplina de Dios es necesaria en algunas ocasiones para corregir el rumbo de quien se ha desviado, para hacer un cambio en el corazón. A veces vienen gentes conmigo y dicen, pastor, ore porque... Digo, no, mejor hay que orar para que Dios permita que el enemigo le dé una super revolcada, pero revolcada, ¿ves? A veces oramos cuando alguien anda perdido, que Dios, que protégelo, que porque ya se... No, a veces hay que orar al revés, ¿ves? Señor, permite que el enemigo le agarre y le dé una super revolcada para que realmente pueda volver a ti. ¿Ves? Sí. Me acuerdo de un pastor que contaba de un perro así de esos bravos que agarró a un niño que estaba jugando, el perro de repente jugando así, pero de repente no sé por qué lo sacó de onda y el perro lo agarró así de los tirantes al niño, le puso una sacudida así y se lo llevó arrastrando y el niño así se levantó así blanco, así. ¿Ves? Y el perro no lo quiso dañar realmente, nomás le dio una sacudida. Y a veces eso tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Ves? Que Dios nos agarre y nos dé una sacudidota así de que nomás que te quedes blanco así. Y cuando sentimos eso es cuando ya nos damos la vuelta y decimos, no, mejor no. ¿Ves? Es verdad, hermano, pero ahorita nos da risa, pero ¿sabes qué? Cuando estás en medio de esa situación, no te va a dar risa. Es doloroso, ¿no? Dios quiere corregir el rumbo de nuestro corazón. Y el verso 14 dice, ¿quién sabe si se arrepiente y deje bendición, ¿no? Si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Y no es que el profeta esté dudando del carácter de Dios, sino que él sabe que Dios está encargado de ejecutar la disciplina y el hombre es quien debe entender que es para bien. Hacer lo propio, arrepentirse, que trae como consecuencia ¿qué? El cese de la disciplina. ¿Cuándo termina la adversidad? ¿Cuándo termina la disciplina? ¿Cuándo termina? Cuando Dios ve un cambio en tu corazón. ¿Va? Aunque aquí a veces cuando usamos esa onda de la disciplina nos pasamos, ¿no? Dios nada más espera ver un cambio en tu corazón, que entiendas realmente, y Dios dice, ya estuvo, órale, vas. El llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no ofreciera algo. Así es de que Dios pide que vengas a Él con un corazón quebrantado, pero dice, pero no vas a regresar con las manos vacías. Cuando tú regreses realmente arrepentido a mí y reconozcas que yo soy tu Dios, te voy a llenar de bendiciones. ¿Te acuerdan del hijo pródigo? Si te acuerdas de Samuel, hasta bailé la de Carmen, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se fue de su casa, abandonó a su padre, se gastó su lana. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Se la pasó chido, se anduvo de reventón en reventón acá gastando lana y cuando se le acabó y se acabó el sueño, ¿qué pasó? Ya no sabía qué hacer, ¿no? Y regresa a su casa y el padre no solamente lo recibió y lo restauró y le dieron su mejor ropa y el anillo y todo, sino que le dio bendiciones tras bendiciones porque regresó, ¿ves? Y eso es algo que debería hacernos meditar si realmente queremos permanecer lejos de Dios o queremos estar en la bendición de Dios. Y ya sabemos que el mayor atributo de Dios, ¿cuál es? Es el amor, es la misericordia, que la mayor expresión del amor es el perdón de Dios a través de Jesucristo en la cruz. Así es Dios. Y la mayor dádiva que Dios ofrece a un corazón arrepentido, ¿sabes cuál es? La vida eterna en su presencia. Y luego del verso 15 al 17
Dios, una vez que les ha dicho cómo quiere que vuelvan, con un corazón quebrantado, arrepentido, con lloro, con llanto, dice, les voy a dar una bendición tremenda, pero encontramos algo más que debe acompañar al arrepentimiento en estos versos. Dios pide que haya, ¿qué? Una asamblea de todo el pueblo, una reunión especial. ¡Wow! Una convocatoria a todos los habitantes del pueblo y de todas las edades, desde los que son niños de pecho, adultos, niños, hombres, mujeres, clases sociales, de todos, una reunión, y que debía ser, ¿qué? Santa. Entonces nosotros nos reunimos como iglesia, todos, en una reunión santa para ponernos en la presencia de Dios. Dios pide una reunión especial. Y es una reunión a nivel nacional la que está mandando Dios. Además, les pide a los sacerdotes que lloren. Los sacerdotes tenían que interceder con quebrantamiento por el dolor que sentían de un pueblo alejado de Dios. Ellos tenían que estar intercediendo por el pueblo, pero porque con quebrantamiento, llorando realmente. Y todo el pueblo tenía que estar congregado delante de Dios. Así que cada una de las cosas que Dios pide debían ser hechas con una muestra de arrepentimiento. Y no es tanto un lenguaje simbólico, sino literal lo que está hablando aquí, ¿no? En diferentes situaciones emergentes, Dios convoca a la nación a participar del ayuno y de la oración, a participar de comunión con Él, a ir a su presencia. ¿Ves? En Esther, por ejemplo, 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Una mujer, que es Esther, pidiendo la intercesión de todo el pueblo, de todos los judíos, porque va a interceder ante el rey. Y dice, entrar en la presencia del rey sin ser llamada le podía causar la muerte, ¿no? Por ejemplo, Crónicas 20:3-4 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las naciones de Judá se vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces no solamente era reunirse, sino debía haber un propósito específico en la reunión, y era volver a Dios arrepentidos. ¿Ves? Al sonido de la trompeta, fíjate que cuando tocara la trompeta, toda actividad debía de ser suspendida para reencontrarse con Dios. Aún los sacerdotes tenían que suspender los sacrificios para llorar y pedir perdón a Dios. Y Dios estaba pidiendo una suspensión de actividades para buscarle a Él. ¿Cuándo hacemos cosas como esas? Una reunión especial de la iglesia. Hermanos, hemos hecho reuniones de adoración. Hemos tenido 50, 60 personas. Estamos llamando a una convocatoria a toda la iglesia. Tal día nos vamos a juntar como iglesia para adorar a Dios, para ponernos a cuentas con Él, para entrar en su presencia, para recibir bendición y misericordia. Llegan 60, 70 personas. Son reuniones, convocaciones especiales, ¿no? ¿Cuándo hemos hecho eso? Iglesia, nos vamos a reunir tal día, toda la iglesia, en presencia de Dios, ¿ves? En oración, en ayuno, para que Dios levante una vez más a su pueblo. ¿Ven? Y luego, ¿cuál es? Verso 18, la respuesta. ¿Qué hace Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué? Perdonará a su pueblo. Este sería el resultado de la respuesta positiva del pueblo. Si el pueblo se ponía las pilas y volvía a Dios, Dios decía, hay perdón, hay misericordia, hay restauración. Seréis saciados. Este es el resultado final. En muchos lugares te enseñan como lo que dije al principio, ¿no? Que tú puedes ir al cajero automático y decirle, en el nombre de Jesús, declaro que me das dinero.
y no te va a dar nada. Eso es mentira. A menos que metas la tarjeta, que sea tu cuenta, y luego dices eso, ¿verdad? Después de que hayas metido el PIN y todo, y te engañas a ti mismo, pero es tu mismo dinero, ¿ok? ¿Cómo viene la verdadera saciedad? Ser saciados. El pueblo tenía escasez porque había una devastación de las langostas, pero dice, si se vuelven a mí, había una promesa de restauración precisamente de todo lo que se había perdido. ¿Y cuáles eran las cosas? Pan, mosto, aceite. Y serán pan, mosto y aceite, saciados. Eso quiere decir abundante, hasta que llenes. ¿Qué te parece? Pero primero, ¿qué hay que hacer? Estar a cuentas con Dios. ¿Ves? Muchos dicen, es que me está yendo re mal, tengo escasez, es que el otro. ¿Cómo anda tu relación con Dios, hijo? ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Ve por qué andamos en tribulaciones y en escasez y muchas cosas? Porque realmente nos alejamos de Dios. Dice Dios, ven conmigo, mira aquí con un corazón de veras quebrantado, humillado, acá que reconozcas tu situación conmigo, ven y todo se va a restaurar y te voy a saciar de todo. Pan, mosto y aceite. Estos tres elementos habían sido arrasados por la plaga por completo, ¿no? El pan, el trigo, la cosecha terminada. El vino, la uva, cosecha terminada. Y el aceite de los olivos, terminado todo por la plaga. Y dice Dios, si tú vienes, todos estos elementos los vas a tener en abundancia. Y esos tres elementos, ¿sabes qué eran? Eran de primera necesidad para ellos. Eran los tres elementos de primera necesidad, necesarios para la vida. Pan, vino y aceite. Wow. Y dice Dios, ven a mí y esto no va a faltar nunca. ¿Ok? No está prometiendo riquezas, ni casas, ni tesoros, ni nada. Dice, no. Las necesidades básicas de tu vida van a estar suplidas por mí. No vas a necesitar hacer nada más que estar en mi presencia, honestamente, con un corazón quebrantado. Y dice, vas a tener abundancia. Es decir, las necesidades principales del ser humano serían abundantes en cuanto volvieran humillados a Dios. ¿Se acuerdan Jesús cuando dijo que? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. ¿Y de qué cosas está hablando? De las necesidades básicas del ser humano. Muchos sacan eso de su contexto y dicen, ¿ves? Que Dios te va a dar casas y carros y que... No es cierto. Eso no es cierto. Pero las necesidades básicas van a estar cubiertas por Dios. ¿Ok? Y luego, algo que va a ser oprobio entre las naciones, nunca más los va a avergonzar ante el enemigo. Además de todas las necesidades primarias cubiertas, Dios promete una protección divina ante las naciones enemigas, ante los ataques, todo a cambio de volver a Él, y es algo muy simple. ¿Okay? Verso 20 dice, voy a alejar todo, y alejaré de vosotros al del norte y lo echaré de la tierra seca y desierta a su faz, será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y será su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. ¿Qué dice? Nadie les podrá hacer daño, nadie les podrá hacer frente. ¡Wow! ¡Qué chido!, ¿no? Y andamos cantando, que soy más que victorioso en Cristo, y que el enemigo me tiene miedo, y que voy a derribar al enemigo. ¿Sí? ¿No cantamos todo eso? ¿Sí? Que saltaré los muros y que derribaré montañas y que con tu espada. Pero eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque lo va a hacer Dios. Y para que Dios lo haga, tú necesitas estar realmente conectado con Él, con un corazón dispuesto a amarle y adorarle, en donde Él es el número uno. Si no, ¿cómo? ¿Ok?
Dios promete alejar a los invasores que venían del norte, es decir, podrían ser los asirios o los babilonios, pero también creen que es una referencia a más langostas plagas, y cualquiera que sea la interpretación exacta, el contexto es que Dios promete quitar el daño, restaurar, dar protección futura, promete una restauración y promete un nuevo comienzo. Y luego el 21, ¿qué dice? Para terminar, tierra, ¿qué? No temas. Y luego que nos dice, alégrate y gózate. ¿Por qué? Porque Jehová hace ¿qué? Grandes cosas. Entonces, hay un proceso completo aquí, ¿no? Un pueblo que se alejó, pero dice Dios, si tú regresas, yo voy a restaurar todas las cosas, vas a tener abundancia, te voy a proteger, vas a tener mi protección. Wow. Había por ahí una campaña hace poco que hicieron unos pastores que se llamaba Líbranos del mal, ¿se acuerdan? Que porque el narcotráfico, que líbranos del mal, aquí está. No se necesitan hacer campañas ni nada. ¿Quieres estar libre? ¿Quieres tener abundancia? Vuelve a Dios con un corazón arrepentido y nadie te podrá tocar, ¿ves? Nadie. Y si Dios permite que algo te pase, es porque tiene un propósito, nada más. Pero aquí hay una promesa, ¿no? Dice Dios, una vez que hayas venido a mí, que hayas regresado a mí, tus temores van a desaparecer y se van a cambiar. ¿Por qué? Por alegría, por celebración, por fiesta, por gozo. ¿Les gustan las fiestas o no? Ups, los iba a invitar a una. ¿Les gustan las fiestas? Sí. Ahorita vamos a hacer una. Claro que sí nos gustan las fiestas, nos gusta estar de fiesta, ¿o no? Dios promete que así va a ser nuestro corazón, que va a haber gozo. ¿Por qué? Porque Él está en control de nuestras vidas. Y lo único que pide de nosotros es arrepentimiento, volver de nuestros caminos a los suyos. Todo era muy sencillo. Dios quiere obrar a nuestro favor y solo necesita que nosotros estemos con todo el corazón, fíjate bien, con todo el corazón en una búsqueda constante de Él, porque Él quiere ser el número uno en nuestras vidas, no quiere competencia. El pueblo de Israel tenía todas estas promesas y vieron milagros de Dios. Lo más triste de todo es que el pueblo de Dios no entendió. ¿Y sabes qué pasó después de esto? ¿Crees que volvieron a Dios? No, fueron cautivos, se los llevaron los asirios y los babilonios, y Dios les estaba advirtiendo, les van a caer encima, arrepiéntanse, vengan a mí, yo los quiero proteger. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, Jerusalén, verdad? ¿Cuántas veces te quise como la gallina sus pollitos? Dios quiere hacer eso con su pueblo, tenerlos bajo su protección, bajo sus alas, y cantamos, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi refugio ha sido tú, fortaleza, castillo mío. ¿No cantamos todo eso? Y luego, ¿por qué no estamos en línea con Él? Andamos en nuestros caminos y queremos que Dios sea nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro refugio. Si estamos pasando adversidades, a veces es porque nos hemos alejado de Dios, porque no es el número uno en nuestras vidas. ¿Ok? Póngase de pie.